Ha pasado un día ya desde que se enfrentaran ADT contra Alianza Lima, partido en el que Alianza Lima perdiera por 2-0. La verdad es que estuve dando vueltas bastante acerca de grabar este video, acerca de mi opinión, de lo que ha sido el desenvolvimiento del equipo en altura. Y quería empezar por hablar acerca de lo que ha sido la formación que se ha utilizado en este encuentro. La verdad es que la formación 3-5-2 que utiliza el profesor Restrepo nos generaba algunas dudas, ¿no? En defensa. Sabíamos que en defensa nos estaba costando mucho, aún en el llano nos estaba costando bastante, porque se intentaba mucho el buscar salir jugando, el buscar salir con los stoppers manejando el balón, ¿no? Para que esto nos genere de alguna forma más volumen ofensivo. Pero veíamos un poco dubitativos a el manejo de Giovanni Ramos. Freites era quien tal vez mostraba un poco más, pero sin embargo sentíamos de alguna manera que el equipo todavía le costaba mucho en posición de balón, en defensa, al buscar salir, ¿no? Y en este encuentro, pues, esas falencias incrementaron mucho más. El factor del clima, de hecho, hace que muchas falencias broten, ¿no? Y una de las cosas que había estado escuchando en redes sociales era acerca del hecho de que realmente no es el físico el que te falta en altura, sino es la dosificación del oxígeno. Y sí, esto es cierto, ¿no? La dosificación del oxígeno, porque tú puedes ir hacia adelante, puedes buscar qué atacar, pero al momento de retroceder es donde te va a costar, pues tu cuerpo tiene que todavía de alguna forma buscar el equilibrio para todo el oxígeno que se te ha consumido. Y esto es mucho más complejo en altura, ¿no? Y siendo Alianza un equipo que se para o trata de pararse adelante con este sistema 3-5-2 que usa el profesor Restrepo, pues al momento de que los stoppers y el líbero intentan retroceder para una jugada, como fueron las múltiples jugadas que se dieron de parte de ADT, que no buscó las espaldas de lo que normalmente sería las espaldas de los carrileros, la espalda de Serna, la espalda de Arrigo. Ya no buscaban esas espaldas, sino que iban un poco más allá. Empezaron a buscar las espaldas de Freites, empezaron a buscar la espalda de Giovanni Ramos. Y Giovanni Ramos, dentro de todo, es un jugador bastante hábil. Creo que en ofensiva, en algunos pasajes del partido nos entregó un empuje bastante grande, tratando de buscar hacia adelante, pero no es lo que necesitamos, ¿no? En altura nos va a costar mucho si las jugadas no se finalizan y el balón que en el momento en el que quede dividido es ganado por el rival y se produce un contragolpe. La velocidad que tienen estos jugadores para retroceder normalmente en el llano no van a ser necesariamente iguales en la altura, y esto se vio mucho en Giovanni Ramos. Después del medio tiempo quedó absolutamente fundido y ni corto ni perezoso el DT de ADT, el profesor Decio, vio la falencia que empezó a tener Giovanni Ramos por las imprecisiones que ya estaba teniendo, ¿no? Y empezó a atacar esa espalda. Y qué más para él que tener a un jugador precisamente muy correlón como González, que empezó a almorzarse de alguna forma a Giovanni Ramos. No le pongo toda la responsabilidad a Giovanni Ramos, ya que también cuando hay ciertas falencias, cuando hay cierta debilidad en una área del campo, para eso existen los respaldos, ¿no? Y uno de los respaldos que debían haber para esta circunstancia, por el lado de Ramos, era Kevin Serna y Adrián Arregui. Pero al mismo Kevin Serna, que sí era muy correlón, que en algún punto intentaba, pero le costaba mucho, acompañado de Arregui, que empezó a fusilarse, que empezó a ya no poder seguir adelante, ya no poder tener esa presión que normalmente tiene en el llano, y le costó mucho, ¿no? Y le costó mucho. La verdad es que el rendimiento por esa banda fue muy pobre, muy pobre. Hubieron intentos de Kevin Serna en algún momento, pero tuvo mucha imprecisión. Y debemos recordar que dos de los jugadores que hemos traído para este año, que es Kevin Serna y Yamir Darrigo, son los jugadores que han actuado en altura. Son jugadores de los cuales nosotros esperaríamos más. Que seguro esto de aquí no se va de alguna forma a mostrar de la misma manera ante Cristal, pero en altura, y ahora que salimos prácticamente 18 veces a altura, porque hay 9 equipos de altura, nos va a costar aún más, si el profesor no empieza a replantear. Yo pongo un 50% de responsabilidad de este encuentro a los jugadores y 50% de responsabilidad del profesor Restrepo, ya que el planteamiento debió ser otro, ¿no? Yo estoy muy seguro que en un siguiente encuentro en altura el profesor Restrepo va a tomar o debería tomar precauciones. Pero en este encuentro fue muy determinante la forma en la que se pararon los jugadores, la idea de juego que querían tener y la idea de juego que probablemente no se pudo lograr por las limitaciones que te brinda
el jugar en un lugar de altura. Pero dentro de los jugadores, la responsabilidad más grande que creo yo que hubo, que condicionó gran parte del partido, porque jugar más de 65 minutos sin un jugador condicionó mucho. Y no solo eso, es un jugador en el cual el cambio es absolutamente fijo. Es decir, te expulsan a un arquero, ¿quién más va a entrar? Un arquero. En cambio, si expulsaran tal vez, no sé, a un delantero, pues bueno, ya no tienes el delantero, pero si juegas con dos delanteros, pues no hay problema, ¿no? Ves si el delantero que tienes ahora te da las características que necesitas o necesitas cambiar ese delantero tal vez por alguien más correlón. Es decir, por ejemplo, si expulsaban a Waterman, ya expulsaban a Waterman, tenemos a Barcos, que tal vez por la falencia ahora de no tener un jugador, podíamos posicionar a Barcos como punta neto y tal vez atrás buscar que alimentarlo ya ahora solo con centros, ¿no? Lo que hacen otros equipos, ¿no? Centrar, atacar con puros centros y ver que Barcos pueda aguantar, ¿no? O sea, tener menos desgaste en el correr y todo esto, y si no, aguantar y poder de esa forma generar situaciones de gol, tal vez en una segunda pelota o situaciones similares. Entonces, algo que nosotros tenemos como falencia en este partido es que perdimos a un jugador que el cambio fijo solo era por la misma característica, un arquero, ¿no? Y en este caso por una decisión muy desafortunada, por una decisión muy inoportuna, por una decisión que no fue bien tomada. Creo que Franco Sarabia entró con mucho nerviosismo. Ya hay más de un partido en el que deja algunas dudas. No lapidaría al jugador, ¿no? Sé que dentro de lo que hay, se debe siempre buscar que den lo mejor de sí. Pero hay situaciones como estas en las que los arqueros pueden verse realmente condicionada su titularidad, o incluso el seguir siendo tomados en cuenta, ¿no? En este caso, Sarabia falló y para el próximo partido no va a estar con nosotros en el encuentro contra el Cristal, pero eso fue solo una de las cosas que pasaron, ¿no? Ya con el partido condicionado, vimos en el medio centro a dos jugadores como Sebastián Rodríguez y Adrián Arregui, que en los minutos iniciales intentaron generar equilibrio en el medio campo. Sin embargo, ya avanzado los minutos, empezaron a fusilarse. Yo creo que fue un partido muy bajo también de Adrián Arregui, desaparecido por varios minutos del partido. No fue trascendente. Creo que por ahí hubo más trascendencia de Sebastián Rodríguez, por lo menos en las pelotas paradas, ¿no? En por ahí generar un poco de pausa en el medio campo, pero ya les estaba costando el poder retroceder, el poder acompañar a los de la línea de tres, y poder acompañar incluso una de las jugadas en las que sale Garcés, pudo, y precisamente donde se genera el primer gol, que es de Víctor Cedrón, Adrián Arregui pudo retroceder. Adrián Arregui se queda prácticamente mirando la jugada. Y Adrián Arregui, un jugador con experiencia, debió más o menos prever la posibilidad de un remate, ¿no? Víctor Cedrón tira ese disparo de fuera del área, rodeado prácticamente por 4 jugadores. Y el único que sale a tratar de cortar la jugada es Renzo Garcés, ¿no? Algo que no debe suceder, ya que si tú en altura dejas que un jugador que tiene ya habituado el jugar en esa cancha, probablemente tenga una oportunidad de peligro en tu área, si es que no buscas que cortar esa jugada, si es que no buscas incomodarlo por lo menos, ¿no? Y bueno, en el medio centro, pues eso fue lo que pasó con estos dos jugadores. Esa es mi opinión acerca de ellos. En el caso de Gabriel Costa, pues no podemos decir tanto, porque la participación de él fue el sacrificado a los 25 minutos para tratar de replantear. Yo creo que fue un replanteo incorrecto. Yo hubiera dejado a Gabriel Costa. Si bien es cierto, te daba muy poco en defensa, te daba mucho más en ofensiva, tratando de filtrar algunos pases así, pero sin balón le costaba mucho en los minutos en los que estuvo. Pero creo que hubiera podido quedarse un poco más, ya que podía de alguna forma tratar de tapar las salidas, ¿no? con el ímpetu que tiene, ¿no? Y por delante, pues teniendo a Waterman, poder habilitarlo de alguna manera, ¿no? Ya que Waterman creo que fue el jugador, para mí, el jugador destacado de este partido. Dentro de lo peor, lo mejor, creo que fue Waterman. Segundo, por ahí pondría yo a un Kevin Serna, que sin hacerlo bien, pues
hizo algunas cosas. Yo creo que en la línea de tres, quien más pudo destacarse de algún modo, aún con la baja, eh, aún con el bajo nivel que tuvo, es Freites. Pero en general, el equipo como tal le costó mucho, ¿no? A Yamir Derribo por la banda izquierda como carrilero, le costó mucho el poder retroceder. Es algo que remarcar realmente, porque Yamir Derribo lleva otro partido en el que sale de titular, en el que no está mostrando lo que mostraba en su momento en Melgar. Un jugador que conoce la altura, un jugador que podría tranquilamente generar muchas jugadas de gol, pero que no está siendo realmente muy útil en el sentido del retroceso, y que está pasando de alguna forma factura, ¿no? No voy a decir que deberíamos tener a Lagos ahí, pero lo que sí voy a resaltar en el hecho de que no esté Lagos es que si hubiéramos querido replantear con una línea de 4, dada la situación del hombre menos, hubiéramos podido utilizar a Richie Lagos por ese lado, ¿no? Pero pues eso ya no fue posible. En este encuentro realmente las participaciones han sido pero muy bajas. El equipo trató de buscar de alguna manera, pero dadas las condiciones del lugar, dado el planteamiento que se tuvo, era muy difícil lograr más que tal vez el empate, dado las formas en las que se dio el partido, porque les costó mucho, ¿no? En lo que se veía, yo de verdad avisoraba, esperaba tal vez que haya un empate, más que eso no, porque ya al llegar el 1-0, yo esperaba que por ahí, y hubo una jugada, aunque fue un gol anulado, que creo que nadie discutió, porque pues sí fue una posición adelantada, pero no podíamos esperar más que eso, porque realmente el equipo no estaba funcionando, no estaba engranando bien, no servía lo que normalmente siempre o muchas veces nos ha servido, que son los pases filtrados que saca Freites desde atrás buscando a Serna. Pues en esta oportunidad no se dio porque Serna le costó pasar. Si Serna pasaba, le buscaban la espalda de él o la espalda de Giovanni Ramos, y quedábamos muy expuestos. En este encuentro, pues la situación no fue favorable para Alianza. Esperemos poder levantar cabeza contra Cristal. Yo creo que ese partido de alguna forma va a ser bisagra para nosotros, así que las falencias que hayan podido haber tienen que haber sido vistas ya por el profesor Restrepo, y el funcionamiento del equipo en base al sistema que se pueda usar tiene que ser un funcionamiento que realmente muestre la garra y el corazón que le pone cada jugador a estos encuentros que son importantes, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que suscribirte al canal si aún no te has suscrito, comparte este video con otros hinchas aliancistas que también tienen el deseo de poder escuchar una opinión sincera de un hincha aliancista. Y no me quiero despedir sin repetir como siempre, arriba Alianza.